Como estamos en el vídeo de hoy, voy a explicar todo el proceso que hay para comprar una casa. Como siempre, vamos a empezar con la agenda del vídeo. Voy a empezar comentando la motivación que he tenido para hacer el vídeo y a quién va dirigido, y luego voy a explicar uno por uno todos los pasos que hay para comprar una casa aquí en Estados Unidos, que generalmente es el mismo proceso que se sigue en todo el mundo. La motivación que he tenido para hacer este vídeo es básicamente informar a la gente, para que sea consciente de todos los pasos que hay al comprar una casa. Muchas veces cuando empezamos el proceso no sabemos lo que viene después y eso te causa un poco de estrés. Entonces, si estamos informados de antemano, creo que mentalmente va a ser mucho más fácil sobrellevarlo, para que vaya bien. Este vídeo va dirigido a todas aquellas personas que aún no han comprado su primera casa, no saben los pasos y quieren un poco de información. Me he dado cuenta que hay muchos vídeos en inglés sobre eso, pero que de español no hay tantos. Entonces, espero dar una buena explicación para que les quede claro. Vamos a continuar con los 6 pasos para comprar una casa. Vamos allá. Empezamos con el paso número 1, escoger un agente de bienes y raíces. Vamos a empezar por el primer punto, que el primer punto es, yo diría que uno de los más importantes, escoger un agente de raíces en el que te demuestre confianza y te puedas fiar. Yo recomiendo que os reunáis con él al principio, antes de empezar todo el proceso, para que él os vaya guiando poco a poco y os diga los diferentes puntos a tratar. Es muy importante coordinar con él la disponibilidad para mostrar casas, para que los horarios coincidan, también la comunicación, la forma de comunicación que os parece más oportuna para estar de acuerdo entre los dos. También es muy importante que sea una persona en la que tengas mucha confianza, plena confianza, porque es la que va a negociar por tu parte toda la transacción. Entonces tiene que ser una persona que sepa llevar bien el estrés, que sepa comunicar bien las situaciones para no estresarte a ti demasiado y que pongas las emociones a un lado al tomar decisiones. Y además, si sois una pareja, es importante que esto ocurra por parte de los dos. Sería bueno también que entrevistarais a varios agentes para ver cuál os da mejor feeling y de esta forma escoger aquel que os dé más confianza. Luego a veces van a hacer firmar un papel de confidencialidad para que hagáis todo el proceso con ese agente. Yo recomendaría que antes de firmar, como he dicho, entrevistar y tomar una decisión en la que estéis al 100% seguros del que vais a escoger. Después continuaríamos con el paso número 2, conseguir aprobación financiera. El segundo paso, y no menos importante, sería conseguir aprobación financiera. Antes de obtener la información financiera es prepararse para comprar. En unos pocos días lo voy a subir también, os pongo aquí el enlace para que lo podáis ver. El proceso de prepararse para ahorrar y tenerlo todo listo para obtener la aprobación financiera. El segundo paso, y no menos importante, sería conseguir aprobación financiera. Realmente puede haber mucha diferencia. Cuando preguntamos a varios bancos o si preguntamos a varios prestamistas, puede haber diferencias en los gastos de crear el préstamo, puede haber diferencias en el interés que te dan, en los plazos. Realmente es bueno, lo mismo, entrevistarse con 2 o 3, comparar lo que te ofrecen, no tomar una decisión en ese momento, irse a casa, mirarlo todo bien y a partir de ahí ver qué decisión te interesa más y ya después escoges el que mejor te parezca. Realmente el punto 1 y el punto 2 son intercambiables. Puedes ir primero a obtener tu aprobación financiera y luego el realtor. Ahí puedes ir cambiando. Generalmente muchas parejas de prestamistas y de agentes de bienes y raíces que trabajan juntos. Entonces al ir al primero generalmente te van a dar contactos para el segundo o al revés. Aquí no vas a tener un problema porque siempre va a haber gente interesada en ayudarte en este sentido. El tercer paso sería ya empezar a mirar casas y a escoger aquella que nos guste. Después, una vez ya hemos visto el punto 1 y el punto 2, vamos a centrarnos en el punto 3, que sería ya empezar a mirar casas y ver cuál te parece más interesante. Cuando visitamos casas hay ciertas cosas que podemos hacer para estar bien preparados y que no se nos escape ningún detalle. En unos pocos días también voy a subir un nuevo vídeo para que sepáis algunos pasos adecuados que os irían bien saber al visitar una casa. Según las características que le hayas dado a tu realtor, el tipo de casa que quieres, el precio, las habitaciones, la condición, ahí tu realtor te puede setear una serie de listas. Aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llama Bright MLS y que te van a enviar automáticamente las casas que están dentro de las posibilidades que tú has seleccionado. En otros países quizás no tienen este sistema tan actualizado, no estoy seguro, pero el realtor, el agente de bienes y raíces directamente puede hacer unas casas, enviártelas y tú te las puedes ordenar según tu prioridad e ir visitándolas poco a poco. Cuando estemos seguros al 100% que esta es la casa que queremos, aquí empieza el proceso más estresante, que es el de poner una oferta, analizar el valor de la casa, analizar todas las situaciones y el cuarto paso ya es el hacer una oferta.
El cuarto paso, haremos una oferta. Aquí es el momento que la gente de bienes y raíces tiene que saber cómo manejar la situación para que tú no estés estresado, para que tomes para que tomes decisiones con la cabeza fría, sin que te lleven las emociones y que realmente estás seguro de la decisión que has tomado. Este momento os recomiendo que os lo toméis con calma también. A veces es estresante porque si una casa está es una buena oferta, es un buen deal, que dicen aquí, realmente va a volar rápido. Pero también a la vez os digo que toméis decisiones con cuidado. También recomiendo, hay mucha gente que no mira esto, pero antes de hacer una oferta, os recomiendo que miráis estos 3 o 4 puntos que realmente pueden marcar la diferencia a la hora de escoger también. Pronto los subo en un vídeo. Cuando ya hemos hecho la oferta, si está aceptada y puede haber generalmente hay siempre una negociación, porque los que la quieren comprar van a hacer un poco oferta a la baja, depende de lo desesperado que esté el vendedor, va a aceptar más rápido o va a quedarse en el precio y los compradores van a tener que subir. Esto ya lo manejan los agentes de bienes y raíces, van a ir aconsejando si habéis hecho una buena elección. En el quinto paso se hará la inspección de la casa y habrá unas negociaciones en lo que respecta a la inspección y al avalúo. Una vez, vamos a decir que ya ha cuadrado todo y que la oferta ha entrado, que el seller ha aceptado, ahí ya se establece un contrato, se firma y se establecen unos plazos para cuándo se va a cerrar el acuerdo, cuándo vais a firmar el contrato final, y aquí es donde vais a ver cuándo en teoría se va a cerrar el acuerdo total para que compréis, para que os podéis mudar ya a vuestra casa. Vais a ver que hay una ventana para hacer la inspección y para hacer la negociación según lo que salga en la inspección, y también durante este momento ocurre el avalúo, el appraisal que llaman aquí en Estados Unidos, el avalúo de la propiedad, porque cuando el banco os deja el dinero, el banco quiere asegurarse que realmente la casa vale por lo que habéis ofrecido, porque si hay una diferencia muy grande, el banco ahí potencialmente puede perder dinero, y eso es lo que intentan asegurarse de que no ocurra. Entonces, para que quede claro, vamos por partes. Lo primero que se negocia es el precio. Cuando se acepta la oferta, lo siguiente que se va a negociar es la inspección y por último el avalúo. Otro punto a tener en cuenta es la inspección. Cuando ya ha pasado un poco de tiempo desde que habéis hecho la oferta, se aprueba una ventana de inspección en la que durante esos días es trabajo del comprador utilizar un inspector. El inspector puedes contratarlo tú por tu cuenta o puedes contratarlo a través del agente de bienes y raíces si él conoce alguno. Es como tú quieras, depende de la confianza que tengas. El inspector, tú vas a ir con el inspector a la casa, el inspector te va a sacar todos los inconvenientes que él ve, que él o ella ven en la casa, y a partir de ahí tú puedes puedes pedírselo al vendedor, que tiene que arreglar ciertas cosas para que tú estés de acuerdo en comprar la casa. Si aquí hubiera un gasto muy grande, como yo que sé, vamos a decir el tejado o las tuberías o la electricidad, que fuera realmente un gasto muy importante y el vendedor no quisiera hacerse cargo, generalmente en el contrato también está especificado que te puedes echar para atrás porque cuando hiciste la oferta realmente no creías que ibas a encontrar este inconveniente. Y esto es lo mismo, si el vendedor es capaz de arreglarlo, puedes continuar adelante, pero aquí es importante, muy importante, que esto he tenido yo situaciones de estas. Cuando tenemos problemas en la inspección y los negocias y el vendedor acepta pagarlo para que puedas vender la casa, es muy importante que el trabajo esté todo hecho por personas que estén licenciadas, ya sea los que se encargan de reparar el tejado o los electricistas que estén licenciados, para que tú tengas su ficha, sepas todo cómo va y haya una garantía de que el trabajo ha estado bien hecho. Algunas veces me ha pasado que realmente que el vendedor ha contratado a algún amiguete que le ha hecho un contrato que no estaba y la persona esta no estaba licenciada, y claro, como tienen una relación, pues te hacen pasar como que está todo bien y luego el problema le viene a la gente de bienes raíces y a los compradores. Entonces es muy importante asegurarse en este punto que todo el trabajo ha estado hecho por gente licenciada, que están aprobados por el Estado o están aprobados por la comunidad en la que se trabaja. Antes de hacer la inspección también es importante ver los problemas que son más comunes, fijarse bien para que luego no haya tantos inconvenientes en la negociación.
Entonces, pronto os voy a subir también un vídeo de los 6 problemas más comunes para que sepáis lo que tenéis que ver antes de hacer una oferta. También os pondré el enlace por aquí. Una vez ya ha pasado toda la inspección y hemos llegado a todo esto, pasamos al avalúo, la siguiente ventana. Y ya después de esto, cuando hemos pasado todo este proceso, pasamos al último punto. Y por último, se hará la revisión final de contratos para hacer el cierre de todos los contratos y que puedas empezar a vivir en tu casa. Que sería la revisión final de los contratos. Pero antes tenemos que saber que la inspección ha ido bien, se ha negociado, han arreglado lo que hiciera falta para que estuvierais de acuerdo. El avalúo ha salido bien, ha salido a lo mejor por un valor más alto de lo ofrecido o al mismo valor, generalmente, para que no pierdas dinero de salida. Y después, por último, hemos visitado la casa 2 días antes o 3 días antes del cierre de contrato y estaba todo ok. Todo hecho por gente licenciada y realmente no había nada de lo que sospechar, porque aquí realmente hay que asegurarse que todo está correcto, porque aquí si no te va a tocar pagarlo a ti en el futuro, si hay algún inconveniente grande. Y a partir de ahí ya llegamos al momento final, vamos al despacho de la gente que se encarga de hacer el título y las escrituras y todas las transferencias, el notario en algunos países, aquí lo llaman la gente del título, y en Estados Unidos, y a partir de ahí nada, se firman todos los papeles, se ve que todo está de acuerdo, revisar todo bien. Vuestro agente de bienes y raíces debe estar ahí mirando que todo está bien. Y nada, y al día siguiente, generalmente, cuando está todo cerrado, podéis ya empezar a mudaros a vuestra nueva casa. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para entender mejor el proceso. Y si necesitáis cualquier cosa, os pongo mi número abajo para poder ayudaros en el proceso, porque ese es mi objetivo, ayudar en todo lo que pueda. Y así terminamos el vídeo de hoy, que vaya bien y hasta la próxima.